Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Wow. Vamos a darle por nombre a este tema: dependiendo de Él. Dile al que está a tu lado: debe de aprender a depender de Él. Dile: debe de aprender a depender de Dios. La palabra dependiendo o la palabra depender implica estar sujeto a alguien, estar bajo el dominio o el cuidado de alguien. Significa protección. La protección de una persona o la protección de alguien. Y por eso Jesús dice que era necesario ir a Jerusalén para ser que muerto, para luego poder ser resucitado. Ahora Jesús estaba completamente confiado porque él dependía no de los escribas, no de los ancianos, no de aquellas personas que lo iban a crucificar. Él estaba plenamente confiado porque su dependencia era Dios. Él dependía del Padre. Él siempre estaba relacionado con el Padre. Y por ende él dijo: me es necesario ir a Jerusalén. Porque a Jesús le era necesario ir a Jerusalén. Porque sin muerte no hay resurrección. Si no hay sacrificio, no hay vida eterna. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay forma de cómo limpiar los pecados de la humanidad. Por eso para Jesús era necesario, porque Jesús ya entendía claramente que si el Padre estaba en él y estaba con él, todo iba a obrar para bien, aún siendo crucificado en el Gólgota. Jesús estaba completamente claro de que todo iba a obrar para un beneficio, no solamente de él, sino un beneficio para la humanidad. Y por eso Jesús dijo: me es necesario ir. ¿Por qué me es necesario ir a Jerusalén y ser crucificado? Porque si yo soy crucificado, muchos no van a ser crucificados, porque yo me voy a crucificar por ellos. Porque el lugar que tomó Jesús era el lugar que nos correspondía a nosotros. La cruz era la posición que tú y yo íbamos a tomar. Pero dice la Escritura que Él se hizo el cordero inmolado. Se fue al matadero, no abrió su boca, enmudeció por amor a cada uno de nosotros, y absorbió en la cruz el pecado de la humanidad. Entonces era necesario, para que ya se culminara el sacrificio que nosotros hacíamos diarios por causa de nuestra rebelión o por causa de nuestra desobediencia o pecado. Por eso en aquel tiempo había un vapor que salía de la tierra, y ese vapor solamente podía oler a sangre, por causa de los sacrificios que el hombre hacía sobre la tierra. Imponía las manos sobre el animal, degollaba el animal, y el hombre era perdonado de su pecado. Según el pecado era el sacrificio que el hombre le traía a Dios. Pero Jesús se hizo ese animal, se hizo ese cordero inmolado, se hizo ese animal que por obediencia fue llevado al matadero, porque era necesario para darle libertad a lo que estaba esclavo. Ahora, es necesario que tú vivas lo que estás viviendo. Hello. Es necesario que tú estés en el lugar donde te ves. Es necesario que estés pasando lo que tú estás pasando. Es necesario que estés en la condición que tú estás. Porque si no estás en esa condición, si no entras a esa posición, no llegará a donde Dios dijo que te vas a llevar.
Para los hebreos era necesario pasar primeramente por el desierto. Porque para poder entrar a la tierra que Dios le había prometido era obligatorio que pasaran por medio de un desierto y pudieran vivir momentos desagradables, porque iban rumbo hacia un destino, hacia una promesa que Dios le había dado por medio del profeta Moisés. Ahora hay palabras y hay profecía de parte de Dios establecidas sobre tu vida, lo cual provoca la necesidad de que tú pases por medio de ese desierto o en esa situación que te ves, para que esa palabra pueda materializarse en ti. No va a haber resurrección en nuestra vida si no hay muerte. No va a haber provisión de Dios si no hay escasez. No verá un buen esposo o una buena esposa si no hay un proceso o un desierto dentro del matrimonio de parte de Dios. Por eso que hoy en día, para hablar de un buen esposo, hay que ver el pasado de ese esposo. Para hablar de una buena esposa, hay que inclinarse al pasado de esa buena esposa. Para hablar de un buen servidor o servidora de Dios, o hombre o mujer de Dios, o persona íntegra de Dios, hay que ver el pasado de esa persona. Y por eso da a entender que su pasado fue fuerte, pero fue necesario. Porque hoy es quien es por causa de lo que vivió. Hoy te vengo a decir, está pasando un momento desagradable, un momento difícil, pues mañana será lo que Dios dijo y determinó que tú vas a hacer. Por eso es necesario pasar por el desierto, porque va rumbo a la tierra prometida que Dios dijo que te vas a entregar. Por eso es necesario que haya enfermedad, porque si no hay enfermedad no hay salud. Por eso es necesario que haya esterilidad, porque si no está estéril no va a poder alumbrar. Por eso es necesario estar en la situación de escasez, porque si no hay escasez no va a venir la abundancia. Por eso es necesario, dile al que está a tu lado, es necesario. Jesús dijo claramente, me es necesario ir a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas tu peor momento y tu peor situación, tú entiendes que es necesario, porque tú no dependes de lo que está aconteciendo. Tú no dependes de lo que estás viviendo. Tú no dependes de lo que está a tu alrededor. Tú no dependes de lo que está diciendo el mundo. Tú no dependes de lo que está diciendo la situación donde tú estás. Tú estás confiado, porque tu dependencia viene de Dios. Y mientras tú estás confiada y confiado en Dios, Dios va a proveer y Dios va a hacer cosas extraordinarias que nunca tú pensaste que iba a acontecer de parte de Dios. Hoy vengo a decirle a alguien que es necesario estar en ese lugar donde te ves. Es necesario ver el desierto. Es necesario llorar. Es necesario. Cuando usted entiende que es necesario esa situación, es porque usted está más confiado que nunca de Dios. Jesús dijo, me es necesario. ¿Sabe por qué? Porque estaba confiado en Dios. Por eso que un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona que le ha creído a Dios, solamente dice en su peor momento, me es necesario esto. No se queja con Dios, no le llora a Dios, no se angustia por lo que está aconteciendo a su alrededor. Al contrario, celebra y se alegra. ¿Por qué? Porque entiende que eso no es más que una leve tribulación, la cual es pasajera, es momentánea, y es necesario que pase por ese lugar para poder darle honra a aquel que le llamó y poder valorar lo que Él le va a entregar. Jesús valoró a la humanidad en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue donde el valor se exhibió, cuando dijo claramente, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Por eso es necesario absorber el dolor y el sufrimiento que probablemente tú estás absorbiendo hoy en día. Porque de ese dolor y de esa situación donde tú estás metido, de eso Dios va a sacar la mejor mujer y el mejor hombre, el mejor temperamento, el mejor carácter, el mejor pensamiento. Hoy vengo a decirle a alguien, es necesario, porque de lo viejo se va para que venga lo nuevo de Dios. Es necesario para que se vaya el viejo pensamiento. Es necesario para que se vaya la vieja conducta. Es necesario para que pueda venir lo bueno y lo agradable y la promesa de Dios. Pero ese lenguaje solamente lo tenemos los que estamos confiados en su palabra.
lo que estamos confiados en Él. Por eso que cuando una persona está confiada en Dios, solamente dice es necesario, y sigue creyéndole al Señor. Es necesario. Jesús se mantuvo confiado en el Padre, pero no solamente por un leve momento. Jesús se mantuvo confiado en el Padre hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Muerte de cruz. Jesús se mantuvo confiado en el Padre. Tomó su cruz, la cargó, y aún clavándolo, nunca habló mal de las personas, nunca lo criticó, nunca le dijo nada, nunca habló de ellos. Al contrario, en la cruz, en el momento del lapso de la separación de la tierra, de entregar su alma, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ahí mismo el Señor tuvo misericordia de la humanidad, y fuimos todos perdonados por medio de la preciosa sangre y por medio del perdón. Por eso es necesario, lo dice claramente en el libro de Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo Dios en forma de hombre en esta tierra, se hizo obediente porque era necesario ir a la cruz para poder entregarle a la humanidad la promesa que el Padre le había entregado. Esa promesa de salvación, la promesa de vida eterna, la promesa de heredar el reino, la promesa de vivir una vida de abundancia y no de escasez, la promesa de vivir una vida de salud y no de enfermedad, la promesa de vivir una vida de éxito y no de fracaso. Era necesario que Jesús fuera a la cruz para que usted y yo pudiéramos vivir esa promesa que Dios nos marcó desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Era necesario, por lo tanto es necesario que tú y yo podamos vivir lo que estamos viviendo, porque hay alguien que se va a beneficiar de lo que estamos viviendo. Ese alguien podría ser tus hijos, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu familia. Alguien va a ser beneficiado de por lo que tú estás caminando hoy en día, por lo que tú estás pasando. Probablemente tú seas beneficiado, y vengo a decirte, es necesario, porque tú serás beneficiado de lo que tú estás viviendo. Por eso que esa situación que tú estás viviendo no es para matarte, ni mucho menos para detener el propósito de Dios. Al contrario, es para que Dios sea glorificado en tu vida y en tu familia y en tu ministerio y en todo lo que tú emprendas sobre esta tierra. Jesús fue glorificado en la cruz en medio de la muerte. Jesús fue glorificado en la tumba. Jesús fue glorificado en el rechazo. Jesús fue glorificado en el maltrato. Jesús fue glorificado en todo tiempo. El Padre se va a glorificar en tu vida en todo tiempo. En eso que tú estás viviendo, Dios se va a glorificar. En esa situación que te ves, Dios se va a glorificar. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra de promesa de parte de Él que se tendrá que cumplir, aunque el diablo, aunque el hombre, aunque digan o no digan. Esa palabra de promesa se cumple sobre una hija, sobre un hijo que es obediente y entiende que es necesario. Dile al que está a tu lado, es necesario. Jesús estaba muy confiado. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo siempre dependiendo de Dios, dependiendo del Padre. ¿Por medio de qué? De las palabras. Jesús se mantuvo siempre confiado, porque Él dependía del Padre por medio de las palabras que le hacían, que eran reveladas del Padre hacia Él. Y Él entendía que yendo a la cruz era el camino para acercarse y estar a la diestra del Padre. Por eso es que yendo a tu cruz te es necesario, porque eso te va a llevar a acercarte más al Padre. Esa cruz que Jesús dijo, carguen cada quien su cruz. Esa cruz que tú estás cargando, es necesario que tú la cargues, porque eso te va a acercar a Dios. Eso te va a acercar a la promesa. Había una promesa para la humanidad, y esa promesa se cumplió por causa de la obediencia del mismo Jesús, siendo hombre en esta tierra. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque se mantuvo confiando en la
palabra del Padre. Esa palabra que el Padre había depositado en él. Esa palabra que el Padre le había revelado. Usted y yo estamos llenos de palabra, de promesa del Padre. Y así como Jesús estaba confiado en el Padre porque dependía del Padre por causa de la palabra del Padre, usted y yo debemos estar confiados también porque dependemos del mismo Padre que tenía palabra sobre Jesús. Y hoy vengo a decirte, la misma palabra que tenía Jesús son la misma palabra que tú hoy tienes de parte de Dios. Palabra de promesa, palabra no de muerte sino de vida, palabra no de cruz sino palabra de victoria. Hoy vengo a decirte que ya Jesús tomó tu cruz, ya Jesús tomó tu sacrificio, ya Jesús tomó esa crucifixión, ya Jesús absorbió esa maldición. ¿Sabe para qué? Para que tú entiendas y sepas claramente que la misma palabra que hoy te han dado fueron la misma palabra que el Padre le depositó a él. Así que es necesario. Jesús fue obediente porque el Padre le había depositado tantas palabras que él estaba tan confiado a ir hasta la muerte. Y una de esas palabras que el Padre le había depositado a Jesús, y usted la sabe claramente, fue la palabra cuando Jesús estaba siendo bautizado. ¿Sabe cuál fue la palabra que el Padre le depositó a Jesús? Y vengo a decirte en esta noche, es la misma palabra que el Padre tiene sobre tu vida y la misma palabra que ha sido depositada en tu corazón para que día y noche comience a pensar y analizar esa palabra y entender y creerte esa palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Tú eres mi hijo amado. Esa fue la palabra que el Padre le dijo a Jesús cuando estaba siendo bautizado. Tú eres mi hijo amado. Hoy vengo a decirte, tú eres mi hija amada, dice el Señor. Tú eres mi hijo amado. Y así como estuve con Jesús, así estoy contigo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como estuve con Josué, así estaré contigo. Así como estuve con David, así estaré contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca hará excepción de personas. Tú eres su hijo amado, tú eres su hija amada. Hay alguien que pueda entender que él es hijo amado. Cuando se habla de hijo amado, se está hablando de que está por encima de todas las cosas. Amado, amado, mi hijo. Esa palabra tiene peso. Es rubia. ¿Tú te imaginas Dios diciéndote a ti, tú eres mi hija amada? John, tú eres mi hijo amado. Esa palabra tiene un peso tremendo. Llama amado. Eso no lo dice cualquier persona. Es Giovanni, es Pedro. Amado. Amado, Nelmi. Tú eres mi hijo amado. Esa palabra amado es decir, mira, tú eres mi hijo y yo por ti hago lo que sea. Wow, qué bueno tener un padre que hace lo que sea por ti. Es pastor de jóvenes, Catherine. Qué bueno es tener un padre que es tan bueno, que es capaz de entregarse él mismo, Julián, por amor a ti. Crucificarse para que tú te salves. Dice que él se convirtió, bendecido, en hombre y anduvo en esta tierra para absorber el pecado de la humanidad, absorber la maldición que el diablo tenía a nuestro favor y crucificarlo allá, toda esa maldición, y decirle al diablo claramente: mira, Satanás, tú has sido vencido por medio de la cruz y por medio del testimonio, y a través de mi sangre ellos son libres y son perdonados. Suelta lo que de ellos, aleluya. Suelta su pertenencia, suelta su bendición. Ya no están bajo maldición, están bajo mi gracia. ¿O tú crees que fue fácil para Abraham recibir una promesa y salir de Ur de los Caldeos, salir de su condición humana, de su comodidad, detrás de una promesa que Dios le dio por medio de una palabra solamente? Porque en ningún momento Dios le dijo: mira, Abraham, esta es la tierra que te he prometido.
No había WhatsApp, rubia. No había bendecido un Facebook. No había un Instagram. Es más, ni siquiera TikTok. Que por lo menos se lo puede mostrar Pedro de lejos. Sí, mira, mira, Abraham, si sale de tu casa, de tu tierra y tu parentela, esta que tú ves ahí en TikTok, eso es tuyo. No, solamente le dio una palabra. Te pregunto yo a ti, ¿qué te ha entregado Dios? ¿Qué te ha entregado Jesús? ¿Cuál ha sido la palabra que se ha depositado dentro de ti? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que hará contigo? Ahora yo te motivo a que empiece a ver lo que Dios te ha prometido, porque de que se cumple en los próximos días, se cumple. Aunque pase lo que pase, se cumple. Si lo ves, si lo crees, se va a cumplir lo que Dios te ha dicho. Lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió, se materializó, lo vio y todo el mundo lo ha vivido. La promesa de la herencia eterna.